vamos a hablar de justamente corrupción. Y para eso estamos con Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de la situación de nuestro país, que en el año pasado registró su caída más fuerte en el índice de percepción de la corrupción. El Perú pasó del 101 al 121, la caída más fuerte desde que la metodología permite hacer comparación año a año. ¿Qué significa? Te lo estoy preguntando, digamos, ¿por qué? Porque no me queda claro si es bueno o malo. O sea, si estás acercándote al uno, tienes un alto índice de corrupción, o si te alejas del uno, tienes un alto índice de corrupción. Eso no lo he visto explicado. Sí, a ver, dos cosas. Lo primero es que este instrumento de transparencia internacional se basa en una escala de 0 a 100 y, y ahí viene la confusión. Mientras más puntos obtienes, eres un país percibido de manera más limpia, ¿no? Ajá. Eres un país en el cual se considera que la corrupción está controlada de mejor manera, ¿no? Por eso Uh-huh. uno tiene en los primeros puestos países como Dinamarca, como Finlandia, como Nueva Zelanda, ¿no? Donde, digamos, que son ejemplos de lugares donde la corrupción no está, pues, no es un problema público como en otros, ¿no? Uh-huh. Por el contrario, mientras más cerca estás del cero, la percepción es peor, ¿no? La situación de gravedad del problema de corrupción es peor, ¿no? Y ahí tienes, en Uh-huh. nuestra región, tienes países como Nicaragua, como Venezuela, como Haití, ¿no? Con puntajes de 13, de 15, en fin, ¿no? Bastante bajos. Brutal. O sea, lo que quiere decir esta encuesta es que en un año nuestro país ha aumentado el 20% de percepción de corrupción. Altísimo índice. Sí, y ese es el segundo punto que quería hacer sobre metodología para terminar de aclarar esto, ¿no? No es una encuesta. Este estudio no es una encuesta como las encuestas que conocemos, ¿no? No es que hay encuestadores que salieron durante una semana a abordar a la gente en la calle y preguntarles sobre un tema determinado, ¿no? No, esto no es así. El trabajo Uh-huh. de transparencia internacional se sostiene sobre estudios que realizan fundaciones privadas internacionales, organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, eh, organizaciones think tanks globales, ¿no? La Unidad de Inteligencia, The Economist, y en fin, varios otros más que se sostienen sobre la impresión de expertos, ¿no? Entonces, no es simplemente lo que la gente en el momento piensa sobre la corrupción, sino sobre una valoración que hacen expertos sobre cuál es la situación de la corrupción en un país determinado. Entonces, sobre esa base es que Transparencia Internacional, a través de convenios con estas instituciones, construye su índice y lo viene haciendo hace ya desde el año 1995, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿a qué factores podemos atribuir este retroceso de 20 puestos de nuestro país en un año? Bueno, claramente hay un impacto de los escándalos, ¿no? No son solamente, a ver, el periodo que cubren las fuentes analizadas para el informe que se ha publicado ayer va desde el 2022 hasta septiembre de 2023. ¿No? Ese es el periodo que cubren las fuentes. Entonces, estamos hablando de dos gobiernos, el gobierno de Castillo y el gobierno de Boluarte, ¿no? Entonces, el impacto probablemente más directo viene dado por los escándalos de corrupción de ambos gobiernos, ¿no? Aunque la presidenta Boluarte y el primer ministro Tarola digan que no hay corrupción en sus gobiernos, ahí todas las semanas salen investigaciones periodísticas, probablemente no sobre obras de infraestructura, pero sí sobre favoritismos en contrataciones de personal, ¿no? Y la influencia cada vez más notoria del hermano de la Sí. presidenta, ¿no? Y también está registrado, podemos decir que está registrada el desempeño de una entidad tan importante como el Congreso de la República, ¿no? Con todas las contrarreformas que han habido
con todos los blindajes a congresistas cuestionados, con el sabotaje a instrumentos clave, ¿no? Como la colaboración eficaz, ¿no? Que es algo que ha marcado en términos anticorrupción el año anterior, ¿no? Ujú. Eh, y, por supuesto la relación, perdón, el estancamiento en casos emblemáticos desde la Fiscalía de la Nación, ¿no? De acuerdo. Ahora, la primera impresión de este índice, digamos, o de lo que has dicho como análisis del índice, es que esta ficción que quiere construir el gobierno, sobre todo con declaraciones del señor Otárola, de que se trata de un gobierno que sucedió al gobierno de Pedro Castillo, no ha calado en la población. Es decir, la población percibe que es el mismo gobierno, un gobierno y por tanto una continuidad en la lógica de la corrupción. ¿Hay algo de eso? Eh, Puede haber, sin duda, digamos, hay una continuidad en las prácticas, ¿no? Ajá. ¿No? Como digo, no ha salido un caso Puente Tarata, no ha salido un caso de Sada Goray, ¿no? En este gobierno, pero eso no significa que el hecho de que personas que visitan a la más alta autoridad del país administrativa y consiguen órdenes de servicio por aquí y por allá, eso Sí. no parece, o sea, O parece bueno, que es investigarse, las ¿no? declaraciones del señor Angulo, ¿no? De influencia. Diciendo que el ministro del Interior lo llamó directamente para que contratara, ascendiera a generales, para que moviera, digamos, beneficiando a ciertas personas el escalafón policial. Y Eso que también, removiera a digamos, es otros, ¿no? corrupción, ¿no? Y que removiera a otros, por supuesto. Claro, exacto. La definición básica de corrupción es el abuso de un poder para obtener un beneficio indebido. Ujú. Esa es la Claro. definición básica. Entonces ahí no hay solamente una cuestión de plata, no dice que es solamente una cuestión de obras públicas. Eso implica el abuso de la gestión pública, del poder público que se le ha confiado a una autoridad para distintos tipos de beneficio que no debieran darse, ¿no? Ahora, es tremenda la situación de nuestro país, Samuel. Yo estaba haciendo un recuento de los últimos presidentes y todos están, salvo Francisco Sagasti y el señor Merino, que tuvo una semana, o sea, no tuvo la oportunidad de hacerlo, todos están involucrados en casos de corrupción. Fujimori, luego viene Alejandro Toledo, luego viene Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo. Es decir, eh, Martín Vizcarra. Vizcarra, ahora, por supuesto, no debemos olvidarlo. Es decir, estamos ahora frente a una cleptocracia. ¿Ah? Quien llega a la presidencia de la República llega a robar. Es la sensación, el mensaje que se nos está dando. Sí, ahí hay dos cosas, ¿no? Efectivamente, esa es la sensación que queda. En el caso de Vizcarra es particular, porque digamos, las acusaciones que habían, las investigaciones que habían eran sobre su gestión como gobernador regional, ¿no? Sí, Pero lo de ayer ya demuestra que, o por lo menos sugiere, que también, sugiere sobre evidencias bastante sólidas, ¿no? Que también como presidente de la República, lo cual es gravísimo porque ya había conocimiento de las investigaciones contra otros presidentes. pero Entonces, digo algo más, Samuel, no sé si tú estás de acuerdo. Casos como el de el señor Vizcarra o el del señor Toledo son todavía más graves. Toda la corrupción es gravísima, pero sus casos son todavía más graves porque llegan a la presidencia con un mensaje de renovación y de limpieza, lo que por supuesto deslegitima más el cargo, la democracia, la lucha contra la corrupción. Es todavía más pernicioso que un presidente cínico o que, digamos, tiene antecedentes y que llega, por ejemplo, de rebote a la presidencia y comete actos de corrupción. Pero quien llega con un discurso contra la corrupción a favor de las instituciones y lo traiciona, creo que comete un doble crimen, un crimen penal y un crimen simbólico. sin duda, hay una doble, hay una, digamos, agrava, ¿no? Eso claramente agrava, deteriora el vínculo con la población. Eh, ya saliendo un momento del índice de transparencia internacional y recordando la evolución de las encuestas que hace Proética, que estas sí son encuestas con población, Sí, una de las cosas que más nos llamaba la atención es que en los primeros años de Humala, uno veía cómo los indicadores sobre expectativas de que la corrupción se reduzca, por ejemplo, mejoraban, ¿no?
Claro. ¿Por qué? Porque había llegado con este discurso anticorrupción de la honestidad, ¿no? Para hacer la diferencia, ¿no? Y digo, tomó algunas medidas interesantes en su primer año, ¿no? Pero luego eso se desploma, ¿no? Eso se desploma y después ya vemos, ya termina como está terminando ahora. Y acá quisiera agregar un punto más, todavía es un capítulo que no está cerrado, ¿no? Todos nuestros expresidentes, salvo Fujimori, están investigados, pero no están sentenciados. Entonces, necesitamos que la justicia, que la fiscalía actúe de forma mucho más ágil para poder ya tener las sentencias que se necesita y finalmente dilucidar o no la magnitud de las responsabilidades, ¿no? Entonces, Mm. cuando fuera de nuestro país dicen, Perú tiene todos sus expresidentes presos, sí, pero el problema es que no están sentenciados, están detenidos preliminarmente, están en investigación, y eso. Necesitamos sentencias, ¿no? O sea cual sea el resultado, pero sentencias. De acuerdo. Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. Un gusto poder conversar contigo sobre un tema que por supuesto no es nada agradable, la caída de nuestro país en el índice de corrupción, el empeoramiento de la percepción de corrupción en el Perú. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Bien, estábamos hablando con Roberto Pereira hace un momento, asesor jurídico de IPIS, sobre el tema de la Policía Nacional amenazando a Carlín porque no le gustó una caricatura que publicó Carlín. Al respecto, él, digamos, el encargado de libertad de expresión en la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado. Vamos a ver su tweet. Él dice, una caricatura no afecta imagen institucional de una entidad. Erosionar el espacio para el humor sobre la autoridad sí que lastima severamente la libertad de expresión. Cuando el humor preocupa a la autoridad es porque la reflexión que se quiere provocar es relevante. Es el señor Pedro Vaca, relator para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reacciones internacionales frente a esta situación enojosa, incómoda, de evidente amenaza a la libertad de expresión en nuestro país.